Hola chicos, bueno, la clase que nos ocupa el día de hoy es reacciones químicas. Pero antes de ver reacciones químicas, antes de entrar de lleno en formuleo, vamos a ver qué o cómo llegamos a los conceptos elementales de átomo, a los conceptos elementales de molécula, atomicidad. En consecuencia, la primera persona que tuvo en claro cómo estaban constituidas las cosas fue en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, en 1808, John Dalton. Pero ¿por qué él se da cuenta de cómo estaba constituido, digamos, el universo? Él se da cuenta, es la primera aproximación científica y se da cuenta por el estudio de estas leyes que hemos estudiado recientemente, que son las leyes fundamentales de la química. Haciendo un estudio profundo de esas leyes, Dalton da la primera teoría razonable, en donde el mero razonamiento de las leyes fundamentales de la química lo llevan a él a esta famosa teoría atómica de Dalton. Por supuesto que esta teoría atómica de Dalton se da en diferentes formas, con diferentes postulados, pero el alma es lo que yo les voy a dar. Y aparte, posteriormente la vamos a tener que modificar por la llamada teoría atómico-molecular, porque Dalton hablaba únicamente de átomos. Y ya vamos a ver la diferencia que hay entre un átomo y una molécula. Vamos en consecuencia a la teoría atómica de Dalton. Vamos a ser un poquito más generales y le vamos a reconocer algunas, algunos méritos a los griegos, que son los que le dan el nombre al átomo. ¿Cómo es esto? Los griegos, en realidad, allá por el año 500 antes de Cristo, o sea que les estoy hablando de 2500 años atrás, los griegos empezaron a pensar, bueno, si yo, porque evidentemente eran todas especulaciones de tipo filosófica, no había ninguna especulación, ningún experimento, ni ninguna demostración, eran todas, elucubraciones mentales, para que ustedes me entiendan. Los griegos pensaban, por un lado, estaban los que pensaban que si yo dividía a un trozo de materia en forma sucesiva, me iba a encontrar cada vez con partículas materiales más pequeñas, pero que a su vez podían ser divididas en forma indefinida. Y a esos le llamaron continuistas. Continuistas. Mientras que otros autores pensaban que yo podía dividir en forma progresiva la materia hasta un determinado punto. Supongamos que yo tengo un trozo, lo empiezo a dividir, un trozo de materia lo empiezo a dividir, a subdividir, y va a llegar a una partícula, mental por supuesto, a una partícula material indivisible e indestructible. Esa partícula, o sea que la materia acá ya no era continua, estaba formada por pequeñas partículas. Entonces a ellos les llamaron discontinuistas. Esto es un poco historia. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque esa partícula indivisible, a la cual pensaban llegar los discontinuistas, le llamaron estoy mal con las letras, atomi. Y A quiere decir sin y tome quiere decir corte. Partícula indivisible, sin corte. De ahí viene anatomía,
tomé el estudio mediante el corte. Entonces, de esta palabra surge la palabra átomo. O sea que la palabra átomo, los primeros en crear el concepto, por lo menos el concepto mental, no hubo ninguna demostración ni nada por el estilo, fueron los discontinuistas. Bueno, para que ustedes se den una idea de las personalidades que estuvieron acá discutiendo, los continuistas eran Aristóteles, Platón, de una gran... Y los discontinuistas estaba el señor Leucipo y Demócrito. De Demócrito se sabe, por ejemplo, que vivió entre el año 470 y 400 a.C. O sea, chicos, por lo menos esta gente pensaba. Después viene, por supuesto, toda la época de los romanos, viene toda la época de la Edad Media, y por supuesto, todo esto nunca más se discutió. Aristóteles dijo, ¿qué es lo que tengo alrededor mío? Tengo tierra, tengo aire, tengo fuego. Y en esa forma él crea los 4 elementos aristotélicos: tierra, aire, fuego. Y esos elementos aristotélicos, digamos, se prolongan en el tiempo hasta prácticamente el año 1780, 1810, 1820, que es cuando se enuncia la teoría atómica. Fíjense que de los elementos aristotélicos, fuego, tierra, agua y aire, ninguno es una sustancia pura, porque ya sabemos que el aire es una mezcla homogénea, pero una mezcla al fin. Donde estuvo más cerca fue en el agua, pero en el agua está formada por 2 elementos, es un compuesto. O sea que el pobre Aristóteles no le pudo dar a ninguno, y hoy se conocen cerca de 121, 122 elementos en la tabla periódica, que esos sí son los elementos reales, esas partículas, esas menores partículas de las cuales hablaban los discontinuistas. Bueno, dejando atrás los elementos aristotélicos y volviendo a la teoría atómica que enuncia Dalton allá por 1808, o sea, justito un tiempo posterior a la ley de Lavoisier, la ley de Proust, etcétera, etcétera. Y estudiando estas leyes, Dalton da una serie de enunciados ya con un razonamiento en base a las leyes fundamentales de la química, y se llaman postulados de la teoría atómica de Dalton. Da una serie de postulados. Primero, que la materia está formada por partículas pequeñísimas, indivisibles, indestructibles, al cual él le dio el nombre que le habían dado los griegos. Él habló por eso la materia atómica, pero ya asevera que la materia está formada por esas pequeñas partículas. O sea que le dio en definitiva razón a los discontinuistas.
Los átomos de un mismo elemento son, y vale decir, vamos a ponerlo mejor, no se crean, vale decir, si yo tengo estaño en reactivos, el estaño me tiene que figurar en los productos. Si yo tengo, esta es una reacción química, tengo estaño en productos y estaño en reactivos, bueno, evidentemente no he creado, pero tampoco se destruyen. Esto en definitiva estamos en presencia de la ley de conservación de los elementos. No se crean, no se destruyen, ni se transforman en nuevos elementos. Eso lo saca del Lavoisier, porque el Lavoisier cuando dice la masa de un sistema permanece constante, cualquiera sea la transformación que ocurra dentro del mismo, por un lado me está diciendo acá no hay ninguna creación, no hay ninguna destrucción, solamente hay una distribución de los átomos en forma diferente. Pero un mismo átomo no se puede crear, no se puede destruir, con lo cual el átomo que está como reactivo tiene que figurar en los productos. En otra forma, con otra disposición, unido a otros átomos, pero no se puede destruir. Tercer postulado, los átomos de un mismo elemento, son iguales en cuanto a su masa, tamaño, forma y demás propiedades. Si yo tengo un átomo de sodio acá, este átomo de sodio tiene la misma forma, la misma masa, y las propiedades de este átomo de sodio tienen que ser exactamente iguales a esta otra. Ahora, los átomos de elementos diferentes difieren en cuanto a su masa, tamaño, forma y demás propiedades. O sea que si yo tengo acá el átomo de sodio y yo lo comparo con un átomo de calcio, por ejemplo, bueno, este tiene este tamaño, este tiene este tamaño, la forma evidentemente es mucho mayor y las propiedades del sodio son totalmente diferentes a la del calcio. En algún momento me dijo de qué estaban constituidos o cómo estaban constituidos los átomos. Recién a finales del siglo XIX comenzamos a ver o comenzamos a crear una teoría atómica, pero ahora una teoría atómica en cuanto a cómo está conformado el átomo. Esta es una teoría atómica en cuanto a cómo está constituida la materia. Bien, vamos a los compuestos. Los compuestos, porque hasta ahora todo esto, los átomos, ustedes saben, o se referían, cuando dice los átomos de un mismo elemento, esa menor porción de elementos es el átomo. Pero los compuestos, como por ejemplo el agua, el ácido sulfúrico, etc., los compuestos están formados por diferentes elementos, por átomos de diferentes elementos, por átomos de diferentes
diferentes elementos, siempre en la misma proporción. Esto lo sacó evidentemente de la ley de Proust. Pero si yo tengo, en el caso del agua, hidrógeno, oxígeno e hidrógeno, acá viene el problema. ¿Qué es esto? Y él dijo, bueno, si esto es el agua, a esto le vamos a llamar átomo compuesto. Por eso en ningún momento en la teoría atómica de Dalton, y en base a esta teoría después vamos a ver que se plantea toda una discusión, en ningún momento se habla de molécula, se habla de átomo compuesto. Finalmente, decimos que en las reacciones químicas, o sea, cuando las sustancias reaccionan entre sí, los átomos de dichas sustancias se separan y se combinan nuevamente en un nuevo reordenamiento. Pero en ningún momento, esos átomos desaparecen o aparecen nuevos átomos. Solamente lo que existen en las reacciones químicas, según Dalton, es un reordenamiento. Por ejemplo, si yo tengo actualmente hidrógeno más yodo, 2 moléculas de yoduro de hidrógeno, esto ya lo vamos a ver en el formuleo, el hidrógeno acá está unido a otro hidrógeno y el yodo está unido a otro yodo. En consecuencia, ya lo vamos a ver cuando veamos cinética química, cuando dos sustancias se combinan, se rompen, se separan, pasamos a un compuesto que se llama compuesto intermedio, en donde este hidrógeno con este hidrógeno comienza a separarse, este yodo y este yodo comienza a separarse, y de esa separación, ahora dice este hidrógeno, yo quiero combinarme con el hidrógeno, y surge el yoduro de hidrógeno y surge el yoduro de hidrógeno. O sea, se rompen estos dos enlaces y aparecen estos dos enlaces. ¿Qué se ha producido acá? Un reordenamiento nada más, porque no los átomos que intervenían no se han creado. Vale decir, si acá habían átomos de hidrógeno, acá no aparecen átomos de sodio. Si acá habían átomos de yodo, acá no aparecen átomos de cloro. No se crean, tampoco se destruyen. Si acá habían 2 átomos de hidrógeno, acá tiene que haber necesariamente 2 átomos de hidrógeno. No se pueden destruir, solamente se pueden reorganizar. El que entienda esto, en definitiva, está entendiendo la química. La química es la ciencia que estudia las propiedades de las sustancias, etcétera, etcétera, y las reacciones. Vale decir cómo se producen estas redistribuciones, si hay que darle calor, si no hay que darle calor para que se produzca esto, etcétera. Bueno, apenitas salió los postulados de Dalton, que dieron una explicación bastante coherente y se basaban fundamentalmente en leyes experimentales. Este es el primer, digamos, es la primera teoría. Teoría es un conjunto de conocimientos que todavía no se prueban, pero que funcionan en una forma coherente y que me pueden explicar las cosas. Pero esas teorías, por supuesto,
son leyes. Esas teorías se pueden modificar. Eso es justamente el concepto de teoría. Bueno, ya Gay-Lussac acá se plantea una disyuntiva. Hasta Dalton, la menor porción de un elemento era el átomo de ese elemento. Entonces, la menor porción de una sustancia era, en definitiva, un átomo. Acá hay dos teorías que se contraponen y de lo cual surge el concepto de molécula. ¿Cómo es este problema? Este es un problema más o menos complejo. Por un lado, yo tenía la teoría de Gay-Lussac. Esa teoría de Gay-Lussac a mí me decía, miren, si yo combino, vamos a hacerlo bien sencillo, hidrógeno con cloro, obtengo dos átomos compuestos de cloruro de hidrógeno. Y por el otro lado estaba la teoría de, no teoría, el principio de Avogadro. También este principio lo vamos a estudiar fundamentalmente en estequiometría. ¿Y qué decía el principio de Avogadro? Nos adelantamos un poquito al programa. El principio de Avogadro dice que gases diferentes, volúmenes de gases diferentes medidas en iguales condiciones de temperatura y presión, contienen el mismo número de partículas. Vale decir que si yo tengo un volumen de 1 decímetro cúbico y tengo un volumen de 1 decímetro cúbico, pero acá tengo, por ejemplo, neón y acá tengo hidrógeno, lo que decía al principio de Avogadro es que las partículas, si acá habían 4 partículas, supóngase de neón, 4 átomos de neón, acá tenían que haber 4 partículas de hidrógeno. Por más que fueran diferentes, si tenían el mismo volumen y estaban en iguales condiciones de temperatura y presión, debían contener el mismo número de partículas. Todavía Avogadro hablaba de partículas. Hizo muy bien. Porque en realidad, si yo trato de explicar basándome en la teoría atómica de Dalton, trato de explicar la teoría de Gay-Lussac con el principio de Avogadro, veo que vamos a cometer un error. ¿Por qué? Porque acá un volumen de hidrógeno se combina con un volumen de cloro para formarme 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno. Si yo supongo que tengo en este recipiente un volumen de hidrógeno y que está formado por, nos vamos a dar el lujo ahora que tenemos el pizarrón, 5 átomos de hidrógeno más otro volumen igual, vamos a tener 5 átomos de cloro. Y cuando se forma el cloruro de hidrógeno, que estaría formado por el hidrógeno y el cloro, tendríamos un solo volumen que tendría acá el hidrógeno, acá el hidrógeno, acá el hidrógeno, acá el hidrógeno y acá el hidrógeno. Podría ser el cloruro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de partículas. Si esto se combinaba con esto, vamos a hacerlo más chiquito para que se entienda más. Si los átomos de hidrógeno se combinaban con los átomos de cloro para formar un átomo compuesto, este átomo compuesto era una partícula.
Si acá existían 5 partículas y 5 partículas, acá debían existir 5 partículas compuestas, átomos compuestos, pero evidentemente un volumen más un volumen me daba un volumen de cloruro de hidrógeno, cosa que el señor Gay-Lussac ya lo había comprobado que no era así. Entonces comenzaron a pensar que en realidad estas partículas de nuestro gran amigo Avogadro, en realidad podían estar formadas por 2 átomos iguales. En consecuencia, surge el concepto, fíjense ahora sí, surge el concepto, dice, bueno, el hidrógeno está formado por 5 pequeñas masas que a su vez están formadas por 2 átomos. Y el cloro también. Ahora, cuando yo los combino, de estos sí me salen 2 volúmenes. ¿Por qué? Porque acá tengo 10 átomos, acá tengo 10 átomos y acá voy a tener 10 átomos combinados y 10 átomos combinados. Esto cuesta verlo al principio, pero si ustedes lo hacen, un volumen más un volumen me da 2 volúmenes. Ustedes lo tienen ejemplificado ahí con el agua en el tablón del Classroom. Pero esto me explica esta contradicción que se formaba entre la teoría de Gay-Lussac y el principio de Avogadro. Entonces ahora el principio de Avogadro decimos gases diferentes, siempre volúmenes iguales de gases diferentes, volúmenes iguales de gases diferentes medidos en iguales condiciones de temperatura y presión, contienen el mismo número de partículas. Si esto era 1 litro y contenía 5 partículas que contenían 2 átomos de hidrógeno, y acá teníamos un mismo volumen, conteniendo el mismo número de partículas de cloro, pero que cada cloro tiene 2 átomos, ello sí me iba a dar 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno. Surge así el concepto de pequeña masa, o molécula. De ahí viene la palabra molécula, de masa. Pequeña masa o molécula. Algunos le atribuyen a Avogadro el concepto de molécula. También intervino otro investigador italiano, que es Canizzaro, son del norte de Italia, de Turín. Y entonces ahora vamos a ver, a la luz de esto, que en definitiva la menor porción de una sustancia está formada por partículas muy pequeñas que se llaman moléculas. ¿Cómo es esto, señor? Y sí, vamos a dar como ejemplo 3 sustancias. Hierro, por ejemplo. Vamos a dar, por ejemplo, ¿por qué no? Cloro. Y vamos a dar, por ejemplo, agua. 2 sustancias simples, sustancias elementales y compuestos. Ya sabemos que las sustancias compuestas. Las sustancias puras se dividen en sustancias elementales y compuestos. La menor porción de cualquiera de estas sustancias
En este caso está constituida por un átomo de hierro. En este caso está constituido por 2 átomos iguales de cloro. Un átomo de cloro no existe solo en la naturaleza, no puede existir solo en la naturaleza. Siempre tiene que ir de la mano del otro, pero sigue siendo una sustancia elemental. Y en los compuestos, bueno, en el caso del agua, 2 átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno. Y esto es una molécula de hierro, esto es una molécula de cloro y esto es una molécula de una sustancia compuesta. Surgen así 2 conceptos que son fundamentales antes de comenzar con nuestra clase. Átomo. Menor porción, decíamos antes, de elemento, menor porción de elemento, o sea, la partícula más pequeña de un elemento. Pero la porción más pequeña del cloro está formada por 2 átomos. Entonces, actualmente la mejor definición que tenemos de átomo es menor porción de materia, esto es un solo átomo, menor porción de materia capaz de combinarse. Es la mejor definición, la más aceptada. ¿Hay partículas más pequeñas que el átomo? Sí, protones, electrones, neutrones, pero ellas por sí solas no se pueden combinar. Entonces la mejor definición es la que les acabo de dar. Y ahora viene la definición de molécula. Si yo tengo, supónganse, un trozo de carbonato de calcio. Ese trozo de carbonato de calcio lo empiezo a dividir. Lo llevo acá, vamos a hacerlo en esta forma, y yo lo divido, y 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 lo divido. Y voy a llegar a 4 unidades, 4 unidades de carbonato de calcio, que están formadas por un átomo de calcio, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Si yo tomo las propiedades de esto sigue conservando las propiedades intensivas o específicas, las propiedades que caracterizan a la sustancia, siguen conservando las propiedades de dicha sustancia. Ahora, si yo ahora elimino esta mitad, esta porción todavía sigue conservando las propiedades del carbonato de calcio. Ahora elimino esto y me queda esto. Y esta menor porción de sustancia aún conserva las propiedades y puede existir al estado libre. Ahora, si yo ya divido esto, por un lado tengo el calcio, por el otro lado tengo el carbonato, las propiedades de estas partículas ya son diferentes a estas. Entonces yo digo que molécula es la menor porción de sustancia. Menor porción de sustancia. Puede ser un átomo, pueden ser 2 átomos iguales, o pueden ser átomos iguales, o pueden ser átomos diferentes. Menor porción de sustancia. Capaz de existir al estado libre y que conserva las propiedades de dicha sustancia. Está de todas formas esto en el tablón, así que ustedes posteriormente lo refuerzan con esto. Pero la explicación es la siguiente. Señor, pero acá la molécula está formada por un solo átomo, vale decir, la molécula es el átomo, sí. Ya vamos a ver que en todos los metales la molécula está formada por un solo átomo. Son moléculas que se llaman monoatómicas. Y hay otras sustancias elementales cuya molécula está formada por 2 o más átomos iguales. De este
concepto de molécula, el concepto de sustancia, de molécula en las sustancias elementales, surge el concepto que vamos ahora a trabajar, que es el de atomicidad. ¿Qué es la atomicidad? Se habla de atomicidad de una sustancia simple, de una sustancia elemental, al número de átomos que integran la molécula de esa sustancia. En base a esto, la atomicidad del hierro es 1, la atomicidad del cloro es 2. Y esa atomicidad, si este es el elemento, se coloca en el ángulo inferior derecho del símbolo del elemento con un número pequeño que recibe el nombre de subíndice. Si yo hago esto, yo estoy diciendo a la vez que este es el átomo y que esta es la molécula de hierro. En cambio, si yo hago esto, yo digo que este es el átomo de cloro, pero no la molécula. ¿Por qué? Porque la molécula tiene que ser diatómica. Entonces, cuando yo escribo el símbolo del cloro, me estoy refiriendo al símbolo del cloro y, en definitiva, a un átomo de cloro, pero nunca a la sustancia cloro. ¿Cómo nunca a la sustancia cloro? No, porque la sustancia cloro tiene que estar formada por 2 átomos de cloro, necesariamente. Y en la naturaleza nos vamos a encontrar únicamente con cloro al estado diatómico. Entonces, en base a esto, en base a esta introducción, viene el concepto de atomicidad. Se llama atomicidad de una sustancia elemental o de una sustancia simple o de un elemento al número de átomos que integran la molécula de ese elemento. Entonces, esto es muy interesante porque es muy didáctico. Tenemos dentro de las sustancias elementales sustancias monoatómicas. ¿Cuáles? Sodio, potasio, hierro, cobalto, o sea, todos los metales. Cuando yo escribo un metal, escribo nada más que esto. Y algunos no metales, que en realidad se llaman sustancias de atomicidad incierta, y que como es incierta los colocamos con atomicidad 1. Pero luego vamos a tener sustancias poliatómicas, cuya molécula está formada por 2 o más átomos iguales. Y acá, por favor, lo más importante, las sustancias diatómicas. Las sustancias diatómicas me las tengo que saber de memoria. Son los componentes del agua, fíjense, hidrógeno, oxígeno, y a eso le sumamos el nitrógeno. Y a eso le sumamos los elementos que se conocen, flúor, cloro, bromo y yodo, que se conocen con el nombre de elementos del grupo 7A o elementos halógenos en la tabla periódica. Esto me tengo que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque después hay moléculas triatómicas, sí, el ozono, el famoso ozono, ese gas que está en las partes superiores de nuestra atmósfera y que nos protege de los rayos ultravioletas, que es una forma alotrópica del oxígeno. No me quiero meter en la palabra alotropía porque los voy a confundir más que otra cosa. Tetraatómicas. Señores, acuérdense nada más que del fósforo. El fósforo es tetraatómico. O sea que cuando yo escribo, a mí me dicen, escriba la sustancia fósforo, y escribo esto, no, ahí está escribiendo el símbolo del fósforo. Escriba la fórmula de la sustancia fósforo. Esta es la fórmula. Señor, pero fórmula no tiene que tener 2 o más, muchos elementos diferentes. No. Esta es la fórmula del fósforo. Así como esta es la fórmula del hierro.
explicó? Y hay una sustancia que es octoatómica, que es el azufre. Yo me acuerdo de la atomicidad del fósforo y del azufre, si me lo piden como octoatómico, porque ya vamos a ver que en las reacciones a veces, para simplificarlas, lo consideramos como monoatómico. Yo me acuerdo del fósforo, me acuerdo el azufre y me acuerdo hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo como diatómicas. Esto prácticamente no le pasó bolilla. Y cuando yo tengo que escribir una sustancia que no está acá, por supuesto, es monoatómica. Por ejemplo, me dicen, haga reaccionar, ya les digo, las reacciones siempre lo que reaccionan son sustancias, como vieron recién cuando hicimos la demostración de la diferencia entre Gay-Lussac y Dalton. Cuando a mí me dicen, escriba la fórmula del, supónganse, magnesio. El magnesio, digo, no está acá, es monoatómico. Escriba la fórmula del manganeso. Lo hago a propósito para que ustedes vean la diferencia que hay entre magnesio y manganeso. Escriba la fórmula del estroncio, metal. Escriba la fórmula del calcio. Esa es la fórmula. El símbolo es a la vez la fórmula. Ahora, si me dicen, escriba la fórmula del bromo. Si yo escribo esto, estoy escribiendo el símbolo nada más. La fórmula de la sustancia es esta. Por ello es tan importante el concepto de atomicidad. Y nosotros, cuando hagamos reacciones, vamos a respetar la atomicidad, para lo cual es muy fácil estudiarla. Ustedes estudian estas 7, le suman estas 2 y el resto son todos monoatómicos, o sea que estudian por descarte. Hay gente que, hasta ahora yo les he hablado de la atomicidad de una sustancia simple, elemental. ¿Qué pasa con una sustancia como el ácido sulfúrico? Hay gente que hace referencia también que las sustancias compuestas tienen atomicidad. Si a ustedes les exigen eso, les preguntan, ¿cuál es la atomicidad del ácido sulfúrico? No, pero a mí me enseñaron que solamente las sustancias elementales tenían atomicidad. Bueno, porque hay diferentes puntos de vista. Las sustancias compuestas, la atomicidad se saca sumando el número de átomos que integran la molécula. 2 de hidrógeno más 1 de azufre más 4 de oxígeno, el ácido sulfúrico tendría una atomicidad 7. O sea que es muy, muy sencillo. Bueno, vamos a seguir con otros conceptos básicos. Y el otro concepto básico con el cual me encuentro antes de comenzar con reacciones químicas es con el concepto de valencia. Señor, esto de valencia es viejísimo. Nosotros nos vamos a manejar primero con valencia. Yo les voy a explicar por qué. Cuando ustedes tienen la molécula de cloruro de hidrógeno, en la antigüedad se decía, el cloro tiene valencia 1 porque tiene un lugar de unión y el hidrógeno un lugar de unión. Entonces, vale 1 el cloro. Y esta unión se pensaban que eran uniones materiales. Hoy sabemos que son fuerzas a distancias. Hoy sabemos que son fuerzas a distancia, pero funcionan exactamente igual como si fueran uniones materiales. ¿Qué son fuerzas a distancia? Para que ustedes me entiendan. La fuerza a distancia más famosa que tenemos es el peso que tenemos nosotros. Cuando nosotros estamos en el segundo piso y damos un paso al frente, inmediatamente sentimos una fuerza la Tierra nos atrae con esa fuerza, pero no hay ningún vínculo entre yo y la Tierra. Parece ridículo esto que les estoy explicando, pero es muy bueno que ustedes lo entiendan. Esa fuerza no la veo, pero que existe, y que me caigo y que me mato también existe. O sea que hay fuerzas a distancia. Otro ejemplo de fuerzas a distancia es la fuerza que se produce entre el polo positivo y el polo negativo en electricidad.
O sea, las fuerzas a distancia son las que rigen las uniones entre los átomos. Ya vamos a ver que hay fuerzas iónicas o electroestáticas. Los iones se atraen con fuerzas electrostáticas, cargas de diferentes nombres se atraen. Esas son, ya vamos a ver la unión iónica. Y por el otro lado vamos a tener la unión covalente, en donde se forma un par de doblete electrónico. Entre los dos electrones se producen campos electromagnéticos que hacen que esos dos electrones queden sólidamente unidos, y como esos electrones pertenecen a dos átomos diferentes, al quedar unidos los electrones, quedan unidos los átomos. Pero nosotros vamos a ir a un concepto mucho más básico, el concepto básico de valencia. Vamos a escribir 4 sustancias: el ácido clorhídrico, el cloruro de hidrógeno, perdón, el agua, cloruro de hidrógeno, agua, amoníaco y gas metano. Este es el famoso metano. Entonces, fíjense que en todos he colocado hidrógeno. El concepto así muy inicial se hizo siempre con referencia al hidrógeno, porque era el elemento que se combinaba con mayor cantidad de otros elementos, y que a su vez no había elemento que tuviese menor valencia, menor número de combinación que el hidrógeno. Entonces, si yo tengo que para saturar, o sea, para unirme a un átomo de cloro, necesito un átomo de hidrógeno. Si necesito un átomo de hidrógeno, digo que la valencia es 1. Generalmente la valencia se colocaba con números romanos. En el caso del agua, el oxígeno necesita, para estar totalmente saturado, así se habla, de 2 átomos de hidrógeno. Entonces yo digo que la valencia del oxígeno es 2. En el caso del amoníaco, necesito 3 átomos de hidrógeno. Entonces digo que el nitrógeno tiene 3 veces más valencia que el cloro en este caso. Entonces, como necesita 3 átomos de hidrógeno, digo que tiene valencia 3. Y finalmente, en el caso del gas metano, necesita 4 átomos de hidrógeno. Y en consecuencia digo que la valencia del carbono es 4. Por supuesto que acá la valencia no tiene signo. Cuando yo les coloque, en el cloro les coloque -1, en el oxígeno le coloque -2, en el nitrógeno le coloque -3, en el carbono le coloque -4, lo que les estoy dando acá es un número con un signo, y ese signo se llama número de oxidación, que puede ser negativo como acá, o que puede ser cada oxígeno tiene -2, el carbono tiene +4. Esto se llama número de oxidación. Pero vamos a ver que en los compuestos iónicos, el número de oxidación coincide con el número de electrones que se transfieren, con que gana uno y pierde el otro. Pero en los compuestos covalentes hay que recurrir a reglas, convencionales. Entonces, momentáneamente nosotros tendríamos que ver toda la parte de estructura atómica, etcétera, antes de ver formuleo, pero yo necesito que ustedes sepan fórmula lo más pronto posible, que estén familiarizados. Y que en este momento, sean vínculos materiales o sean vínculos de fuerza a distancia, es exactamente lo mismo.
Entonces, ¿qué es valencia? Valencia antiguamente se la definía como la capacidad que poseía un elemento de combinación con respecto al hidrógeno. Si necesitaba un átomo de hidrógeno, valencia 1. Si necesitaba dos átomos de hidrógeno, valencia 2 y así sucesivamente. ¿Cómo estudio la valencia? Que eso sí es importante que lo tengan muy en cuenta. En el folleto de elementos, al final, van a encontrar metales. Y les voy a poner litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Estos elementos, como son elementos radioactivos, generalmente no les pasan mucha brilla, pero de todas formas, estos elementos yo los agrupo, porque ya vamos a ver más adelante que pertenecen al grupo 1, 1A de la tabla periódica, y todos estos elementos tienen valencia 1. Pero ustedes se van a encontrar que en el folleto, yo por razones evidentemente de tipo escolástico o porque ahora se usa esto, yo les he colocado más 1. Entonces ustedes lo único que tienen que, primero, aprender el símbolo del elemento y posteriormente saber que tiene valencia 1, sin el signo. Todos estos elementos tienen valencia 2. Entonces me los estudio. Esto me lo tengo que estudiar de memoria. Señor, pero teniendo la tabla periódica, yo por la progresión, si sé que esto pertenece al primer grupo, tiene valencia 1, pero no van a tener la tabla periódica. En consecuencia, ustedes tienen que aprender las valencias de memoria, por lo menos de esos elementos que yo les he dado. Hay elementos plurivalentes como el hierro, el cobalto y el níquel, que pueden actuar con valencia 2 y 3. Pero yo se los agrupo para que sea más fácil el aprendizaje. Bueno, y ahora vamos rápidamente a ver qué es una fórmula química. Una fórmula química consiste en agrupar los símbolos de los elementos que integran la sustancia y colocarles debajo de cada elemento un subíndice, un número, que indica el número de átomos de ese elemento que integran la molécula. Yo, por ejemplo, les digo fórmula del sulfato de sodio. No importa en este momento que no sepan ustedes qué es esto. Esta es la fórmula del sulfato de sodio. Entonces, al decir sulfato de sodio, sustancia, sulfato de sodio, yo agrupo los símbolos de los elementos que le integran. Le integran el elemento sodio, azufre y oxígeno. ¿Y en qué proporción? Cada 2 átomos de sodio, 1 átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno. Y así es una fórmula química. Una fórmula química no es otra cosa que el agrupamiento. Agrupo los símbolos de los elementos que integran la sustancia y le coloco un subíndice que indica cuántas veces o cuántos átomos de ese elemento están integrando la molécula del sulfato de sodio. Así digo, esta es la molécula del sulfato de sodio, que está integrada por 2 átomos de sodio, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Y ahora viene el problema de la reacción química. Bueno, yo recién les hice una reacción en la cual el yodo se combinaba con el cloro para formar clorohidrógeno. Perdón, el hidrógeno se combinaba con el yodo para formar yoduro de hidrógeno. Lo vimos cuando vimos la controversia entre Gay-Lussac y Dalton.
Pero en realidad eso que yo les escribí, eso es una reacción química. Si yo tengo, por ejemplo, una sustancia soluble, nitrato de sodio, y le coloco, perdón, vamos a hacer otro ejemplo, nitrato de plata, y la hago reaccionar con cloruro de sodio, se produce un reordenamiento. El sodio pasa al nitrato y la plata pasa a combinarse con el cloro. Como ustedes ven, esto es una reacción química, chicos, en donde ustedes en un recipiente, pongámosle en un tubo de ensayo, tienen nitrato de plata, le agregan la solución de cloruro de sodio y van a ver que al cabo de un tiempo se produce un precipitado de cloruro de plata blanco. Entonces digo, la reacción se ha producido. La reacción se ha producido porque todas estas sales son solubles, pero el cloruro de plata no es insoluble, es un precipitado. Entonces la precipitación a mí me está, digamos, diciendo la reacción se produjo, me está indicando que se ha producido un cambio, que se ha producido una transformación. O sea que una reacción química es la transformación de una o más sustancias en nuevas sustancias con propiedades diferentes a las que le dieron origen. Esa es la mejor definición de reacción química. Ahora, las reacciones químicas ocurren en la naturaleza. O sea que yo tendría nitrato de plata más cloruro de sodio, me da nitrato de sodio, más un precipitado que veo de cloruro de plata. Esto ocurre en la naturaleza, ocurre en el laboratorio. Sin embargo, lo que yo estoy haciendo acá es representando en forma convencional lo que ocurre en el laboratorio. Y esa representación convencional, simbólica, de una reacción química, o sea, de lo que ocurre en el laboratorio, se llama ecuación química. Esto, por supuesto, ahora que estamos muy al principio, lo verificamos, lo explico, pero posteriormente yo voy a hablar de reacción. Pero nos manejamos con ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas son la representación convencional simbólica de una reacción química. Entonces nosotros nos vamos a manejar con ecuaciones químicas y esas ecuaciones químicas tienen, como en matemática, un primer miembro. Vamos a generalizar, vamos a poner acá que esta sustancia es A, esta sustancia es B, esta sustancia es C y esta sustancia es D. Acá se coloca la flecha que indica el sentido de la reacción. Hay veces que se coloca un signo igual, últimamente, es muy común poner un signo igual. ¿Por qué? Porque estamos ante una ecuación química que es una ecuación matemática en definitiva, en donde yo tengo acá un miembro, primer miembro, y un segundo miembro, separados por el signo igual. Entonces digo, el nitrato de plata y el cloruro de sodio están en el primer miembro, el nitrato de sodio y el cloruro de plata están en el segundo miembro. Cada miembro está formado por términos. De los términos acá vendrían a ser nitrato de plata y cloruro de sodio, y en los términos del segundo, nitrato de sodio y cloruro de plata. Y esto, chicos, por favor, ténganlo muy presente porque al igual que algo en matemática, un término puede pasar al primer miembro y va a pasar con el signo contrario, o sea, va a pasar como menos. Esto lo vamos a hacer mucho en redox,
en donde en el primer miembro, por ejemplo, me quedan 5 hidrógenos y en el segundo miembro me quedan 2 hidrógenos. En una reacción química. Entonces, yo paso estos 2 hidrógenos al primer miembro, lo tacho y tengo 5 menos 2, porque pasa como menos 2, 3 cationes hidrógenos. Y acá hay más sustancia y acá hay más sustancia. Pero cuando yo tengo en los dos miembros, tengo la misma sustancia, la puedo pasar haciendo pasaje de términos como se hace normalmente, realizando la operación contraria. Se comporta perfectamente como una ecuación. Ese primer miembro, acá coloco las sustancias reaccionantes, reactantes o directamente reactivos. Y en el segundo miembro, los llamados productos de reacción. Chicos, una vez que nosotros internalizamos esto, ya estamos en condiciones de ver el cuadro general de reacciones. Ese cuadro general de reacciones que ustedes van a ver que yo les he subido en el tablón, ese cuadro no es porque las sustancias siempre reaccionan en esa forma, yo se los aclaro de todas formas, sino que es más que todo para tener un orden, para ver todos los compuestos binarios, para ver todos los compuestos ternarios, para ver posteriormente las sales. Y en ese cuadro ustedes tienen prácticamente un 90% de las sustancias que existen en la química inorgánica. Ya la orgánica es otro problema. Pero acá podemos decir, bueno, después que ustedes sepan esto, chicos, seguro, tranquilos, que van a tener seguramente el 90-95% de las sustancias que existen dentro de la química. Ese cuadro general de reacciones es muy, digamos, rápidamente, lo encuentran en cualquier lado, pero yo se los he hecho en forma total y absolutamente didáctica. Ponemos metal, metal, no metal y no metal. Generalmente los elementos que más se combinan son el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, cuando yo combino un metal con hidrógeno, obtengo un hidruro sólido o hidruro metálico. Cuando un metal se combina con oxígeno, obtengo un óxido básico u óxido iónico. Cuando un no metal lo combino con oxígeno, para seguir, tengo un óxido ácido u óxido covalente. Y cuando un no metal lo combino con hidrógeno, obtengo un hidruro gaseoso o hidruro no metálico. Estos son compuestos binarios. ¿Por qué? Porque tienen o el metal hidrógeno o el no metal hidrógeno, dos elementos y dos elementos. Por eso van a ser compuestos binarios. Cuando digo, por ejemplo, óxido de calcio, es un compuesto que está formado por calcio y oxígeno. Entonces, digo que es un compuesto binario. Pero, siguiendo con el esquema, si un óxido básico lo disuelvo en aguas, algunos ya vamos a ver, se forman los llamados hidróxidos, también llamados bases, también llamados álcalis. Y si yo un óxido ácido lo hidrato, esto antiguamente se llamaban anhidrios, pero ahora está prohibida la palabra anhidrios, obtengo un oxácido o ácido con oxígeno. Ahora, los hidruros gaseosos tienen un comportamiento muy especial. ¿Por qué?
porque ciertos hidruros gaseosos del grupo 7A y 6A, cuando uno borra, tiene que borrar con él, para eso se ha hecho esto. Y 6A, ciertos hidruros gaseosos del grupo 7A y 6A, al disolverse en agua, no al reaccionar. Acá hay reacción del óxido ácido, hay reacción con el agua para formar el oxácido. Acá no. Acá el hidruro gaseoso se disuelve en agua y forman los llamados hidrácidos o ácidos sin oxígeno. Oxácidos, ácidos con oxígeno, hidrácidos, ácidos sin oxígeno. Después están los hidruros del grupo 5, hidruros 4, hidruros del grupo 3, que son sustancias que no me van a dar hidrácidos. Finalmente vamos a llegar a la combinación de un hidróxido con un oxácido y vamos a obtener una sal, más precisamente una oxisal. Y después vamos a tener la combinación de un hidróxido con un hidrácido. Fíjense que siempre los hidróxidos se combinan con ácidos, ya sean hidrácidos o ya sean oxácidos. Y acá también vamos a obtener una sal, que generalmente se llaman sales sin oxígeno o sales sin oxígeno. También algunos le llaman, porque la mayoría son halógenos, sales binarias. Vamos a ponerle sales binarias. Binarias. Una sal binaria es el cloruro de sodio, por ejemplo. Está formado por solamente dos elementos. En cambio, si digo hipoclorito de sodio, ahora que estamos con el agua lavandina, este es el famoso, la lavandina, ya tiene oxígeno, por eso se llama oxisal, porque proviene de un oxácido, que es el ácido hipocloroso, que tiene oxígeno. En cambio, el cloruro de sodio proviene de un ácido, como el ácido clorhídrico, que no tiene oxígeno. Chicos, esto lo vamos a ir desarrollando a medida que transcurren las próximas clases, y por el momento nos despedimos y muy buena suerte.